Buenas noches, empezamos una semana con mucha expectativa. Esta noche me acompaña Manuel Alvarado, él es estudiante de medicina de la Universidad del Salvador. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Francisco. Aquí siguiendo las medidas implementadas por el gobierno, con mucha salud y un gran placer de estar aquí contigo esta noche. Muy bien, gracias Manuel. Manuel, en términos de salud mental, que con esto abro hilo, la salud mental es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y de calidad de vida. ¿Tendrías algo más que agregar sobre este concepto? Bueno, Francisco, para hablar de salud mental tenemos que hablar de un equilibrio en el estado psíquico de una persona. Entonces, cuando hablamos de una persona que está equilibrada con su entorno y equilibrada con los seres que lo rodean, estamos hablando de una persona que se desempeña con mucha eficiencia en su diario vivir. Entonces, es aquí donde podemos ver o apreciar, a vislumbrar el pináculo del bienestar emocional y psíquico de una persona. Podemos decir que logrado eso, sumado a un equilibrio con su organismo, con su cuerpo, ese sería el ideal alcanzado por la OMS de lo que significa la salud. Perfecto. Sin embargo, la, lo mental alcanza dimensiones más complejas que el funcionamiento orgánico del individuo. Por ejemplo, en el caso cuando tenemos fiebre, es fácil medir a través de un termómetro cuál es la temperatura. De igual manera, los latidos del corazón con un estetoscopio. En el caso de la salud mental, Manuel, ¿cómo podemos medir, por decirlo, cuando una persona está equilibrada o su inclinación sería más a lo negativo? Bueno, Francisco, como tú lo decías, una persona, este, una persona que esté equilibrada va a lograr desempeñarse de manera eficiente. Una otra persona que tenga un desajuste, una desregulación en su psique, se va a comportar de maneras un tanto más erráticas, un tanto más incoherentes. Podemos apreciar en una persona que tenga una desregulación psicológica que empieza con signos apreciables en su comportamiento, que puede tener incluso formas diferentes de comportarse al día a día. A ver, mencionaste la psicología. Psicología, psiquiatría tendrían que ver mucho en el tema de la salud mental. La psicología y la psiquiatría son dos ciencias que se complementan. La psicología en el estudio de la psique humana y la psiquiatría, perdón, sería la rama de la medicina que diagnostica los trastornos psiquiátricos, que son los mismos trastornos psicológicos en muchas ocasiones. Eh, por ponértelo así, un médico psiquiatra es el encargado de diagnosticar la desregulación, el trastorno mental de una persona, diagnosticarlo y a su vez prescribir el tratamiento óptimo para este tipo de personas. A ver, Manuel, dentro de poder medir como el ejemplo anterior que puse de medir la fiebre, dentro de estas dos ciencias de estas ramas, tú lo mencionabas, ¿hay alguna forma en la que se mide esto, algún test o hay algo para poder realmente tener una base científica? Mira, Francisco, en la psicología no es una ciencia que se emplee, se ejerza con signos como una fiebre, como tú lo mencionabas. Correcto. Una fiebre puede ser un signo, un síntoma que sea la evidencia de una patología que se empiece a instaurar. Pero en la psicología sucede de que la mente muchas veces no da signos visibles muchas veces. Entonces la psicología se vale de muchos instrumentos, se vale de test, como tú lo has mencionado, se vale de ejercicios, se vale de ejercicios de introspección,
de otros muchos ejercicios que se pueden usar para determinar el estado mental de una persona, entre los cuales también podríamos mencionar las pruebas de imágenes, que son las más famosas, incluso implementadas por las empresas a la hora de determinar el estado psicológico de una persona. Yo creo que tocaste, me recuerda muchos test y uno de esos, lo que tú decías de la imagen, que te dicen dibuja y tú después quieres cambiarlo, pero va a depender de qué lado, si lo pusiste en la hoja, arriba, abajo, lo dibujaste chiquitito, lo dibujaste grande, y después uno quiere cambiar la percepción. Y ese ejemplo es muy claro porque hay cosas que realmente uno dice, sí es cierto, pero hay otras cosas que uno dice, no es cierto. Entonces creo que cabe mencionar el ejemplo en lo que tú dices, no hay algo, un termómetro o un estetoscopio exacto para medir lo que es la salud mental. Ahora bien, pero ¿en qué casos de salud mental, cómo yo identifico que si mi salud mental está levemente inclinada al lado negativo? ¿Está en mí mismo poder identificar eso, Manuel? Eh, Fíjate, Francisco, de que sí es posible en base a la experiencia previa de una persona. Una persona conoce perfectamente cuál es su estado natural base. Quiere decir, por ejemplo, en mi caso, por ponerte un ejemplo, yo conozco perfectamente cuál es mi estado mental de base. Por así decirlo, es un estado neutral, donde no me siento con sentimientos negativos y pero tampoco tengo sentimientos de euforia o sentimientos muy profundos. Es un estado neutral. Y yo diría que no solo en mi caso, sino que también en muchas personas tienen un estado basal de temperamento, y a través de esa, de esa base podemos ver cuando una persona o esa persona puede saber cuándo su estado mental está desregulándose hacia el polo negativo. A ver, tocaste un punto importante y es el temperamento, Manuel. La pregunta sería si también el entorno en el que yo estoy, lo que leo, lo que escucho, abona a la salud mental. Por ponerte un ejemplo, estás en un estadio en donde la euforia de vivir el partido de fútbol te puede llevar a sentirte bien, a sentirte, como decimos en inglés, un feeling alto, o si el equipo al que le vas apoyando va perdiendo de manera triste. ¿Tiene que ver el entorno en este sentido, Manuel? Por supuesto, Francisco, sucede de que entre el entorno y entre el ser de una persona, en el estado anímico de una persona, hay una simbiosis, hay una relación. Quiere decir que dependiendo del entorno, como sucede en algunos hogares donde hay mucho conflicto, el estado de ánimo de una persona eh, va a estar en consecuencia acorde con el entorno que vive. Pero sucede algo muy particular, Francisco. El entorno no determina todo el tiempo no tiene que determinar todo el tiempo el estado de ánimo de una persona, y mucho menos tampoco debería de influir en su salud mental. Lo que te Correcto. quiero decir con esto, Francisco, es de que la simbiosis existe, pero uno también es responsable del estado anímico que pueda tener. El temperamento, ya tú lo mencionabas, es algo que yo lo puedo modificar porque hay personas que dicen esto, yo así soy, así nací y no puedo cambiar. Dependería de uno mismo poder cambiar esa parte de temperamento. Sí, Francisco, sucede de que uno es responsable de su estado de ánimo en la medida que uno se permita luchar para cambiar el entorno. Sucede de que muchas personas, y yo no deslegitimo la depresión porque es un trastorno psiquiátrico y psicológico también, es un trastorno que de verdad existe, pero las personas que no se dan la oportunidad de luchar Ujú. contra esa condición, eh,
están siendo en cierta forma irresponsables con su salud mental. Entonces, aquí es donde vemos que las personas que no se permiten luchar tienden a tener cuadros de depresión mucho más graves que las que sí hacen algo por cambiar su situación. Muy bien. En esta situación actual que estamos viviendo, en donde posiblemente hay un reordenamiento, han aparecido diferentes causas que hacen temblar el equilibrio emocional y por ende el mental de las personas. Y esto tiene que ver con el pánico. ¿Qué podemos abonar a esto, Manuel? Naturalmente, Francisco, el pánico y el miedo son elementos que actualmente están pululando por las calles, por los medios de comunicación, debido a la crisis que estamos viviendo. Sin embargo, es también nuestra responsabilidad dejar si estos nos consuman o hacer lo necesario para mantener la calma y el orden y hacer de nuestras vidas más llevaderas y las de los demás, porque no solo también podemos responder por nosotros mismos, sino también por nuestras familias, que necesitan en este momento, más que pánico y miedo, necesitan fortaleza. Muy bien. Según la teoría Gaia, los diferentes virus que han atacado a la humanidad tienen una cualidad en común, que primeramente antes de incubarse en el cuerpo de las personas, atacan lo que es o producen psicosomatía. Decimos que el virus primero ataca la psique de las personas para debilitar su sistema inmunológico y posteriormente, cuando llega, como decimos, el campo está preparado para que pueda actuar de una manera más potente. ¿Sería esto cierto, Manuel? Relativamente sí es cierto, Francisco, debido a de que sí existe un margen muy estrecho, una relación muy estrecha entre lo que es la mente, el estado mental de una persona y su sistema inmunitario. Por ponerte un ejemplo, las personas que tienen, están pasando cáncer, cuadros de cáncer, estas personas comúnmente tienden a deprimirse y más a veces antes que el cáncer se desarrolle y logre bajar por él mismo su sistema inmunitario, es la depresión la causante de que ese sistema inmunitario se debilite y por consecuencia que ese cáncer avance mucho más rápido. Entonces es ahí donde el apoyo familiar tiene mucho que ver con una persona y su estado mental, sobre todo, para que ese sistema inmunitario tenga suficiente eficiencia para lidiar con las infecciones. En el caso del virus, si encuentra una persona deprimida, con el ánimo bajo, con un estado mental negativo, sería bastante acertado decir de que su sistema inmunitario no está funcionando de manera óptima. Podríamos decir, Manuel, perdón, podríamos decir que porque se habla de enfermedades psicosomáticas, enfermedades que te creas en la mente y que posiblemente sientes, pero no están realmente adquiridas por una infección o por alguna patología heredada, lo que tú hablabas del cáncer. Podemos decir que se empieza entonces por lo que oímos, por el entorno, luego por lo que oímos, por lo que leemos, por lo que vemos en las noticias. Esto abona al miedo, pasa al pánico, ataca la psicosomatía y debilita el sistema inmunológico para que al final el virus entre fácilmente. ¿Podríamos ordenarlo de esa forma? Sí, podría ser una forma en la que podría ser una secuencia de pasos que pueden irse suscitando. Desde la perspectiva es muy viable que una persona que viva con miedo o que tenga un trastorno hipocondriaco pueda somatizar ciertos síntomas y a su vez pueda tener un sistema inmunitario deficiente, con lo cual sería mucho más susceptible a infecciones. Claro, en el caso. El ejemplo, perdón, y el ejemplo también aplica para la salud mental positiva, lo que leemos,
Pongamos un ejemplo, libros, escuchemos una buena música, luego el pánico, el miedo lo ataquemos con algo positivo, con palabras motivacionales y por ende el sistema inmunológico, que esa línea de defensa la reforzamos y posiblemente ahí cortemos y definamos entre lo positivo y la salud mental negativa. Así es, Francisco, y es ahí donde radica la importancia de informarse, de tener al alcance contenido de fiabilidad y contenido positivo realmente, porque muchas situaciones que se viven diario es que uno entra a las redes sociales y lo primero con lo que se topa es con una cifra de muertos escandalosas. Sí. Y realmente son las estadísticas, pero más que para alarmarnos es un llamado a la conciencia. El material que nosotros consumimos es de vital importancia para mantener un estado anímico óptimo y muchas veces no se consume material productivo en internet, en redes sociales. Esa es una realidad. Muy bien. Teorías conspirativas. Se habla que esto es un nuevo orden económico, se habla que es eliminar a la humanidad, se habla también que tiene que ver con algo apocalíptico. ¿Tú cómo verías estas conspiraciones? Francisco, es un tema un poco delicado, pero desde mi opinión personal, uno tiene que tener cierto grado de responsabilidad y conciencia cuando uno habla de teorías conspirativas. Eh, yo no deslegitimo la posible veracidad de una teoría conspirativa, sobre todo la más famosa que ahora se habla, ¿verdad?, de que esto posiblemente sea una guerra económica entre China y Estados Unidos. Por Como poner el dice ejemplo, sí. como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras lleva, es un dicho muy antiguo que usan nuestros padres. Eh, Puede que algo haya de verdad en eso, pero sucede de que para una persona que quiere mantenerse informada, con un estado mental óptimo, que quiera ser positivo, este tipo de noticias, de teorías conspirativas, muchas veces tienden a alarmar a la población y a meterlos en un estado de paranoia incluso, lo que obviamente tiene repercusiones en el estado mental y anímico de una persona. Digamos también en digamos, en la emocional colectivo, porque lo mismo el vecino y abona a las cuestiones negativas. Pero bien, valores que debemos practicar y de que tenemos que traer a nuestra memoria, pero también para practicarlos, Manuel. Sí, hay muchos valores, Francisco, que vale la pena rescatar en estos tiempos de crisis. El amor, la hermandad, pero sobre todo yo hago un llamado a los que nos puedan estar escuchando en este momento a la solidaridad realmente, porque son momentos que apremian la solidaridad y es cada uno de nosotros como individuos podemos hacer aunque sea un poco por mejorar la situación de nuestros hermanos. Haría también un llamado a los grandes empresarios a que pudieran hacer sus mejores contribuciones, víveres, cualquier incentivo económico, por difícil que pueda ser, sería una gran bendición. Eh, ya lo mencioné, que puedan llevar víveres a los centros de acopio. Nuestros hermanos salvadoreños lo necesitan en este momento. Bien, Manuel, veamos el tema de alimentación, pero no lo veamos de la manera material, aunque ¿cuáles serían algunos consejos tuyos de alimentos en los cuales yo puedo tener las proteínas y las vitaminas que necesito? Porque probablemente consumíamos mucho alimento enlatado, embutidos, y yo creo que ahora la corriente nos está llevando al origen, a que encontremos lo que necesita nuestro cuerpo en las hierbas, en los vegetales y todas esas cuestiones, pero también en el campo espiritual, eh, porque alimentamos esas partes. ¿Cuáles serían tus consejos para alimentar nuestro cuerpo y nuestro espíritu? Muy bien, Francisco.
tiene que haber un estado de conservación en nuestro cuerpo con nuestro espíritu. Nuestro cuerpo se alimenta, como tú dijiste, de vitaminas, de minerales, carbohidratos, proteínas, y tiene que haber un balance entre eso. Pero como tú me lo estabas mencionando, ya que lo trajiste a la conversación, el espíritu también necesita alimentarse. Yo haría un llamado a todo el que sea creyente, que se tome de la mano de Dios. Si no tiene por costumbre orar, perfectamente puede orar. Es un momento de relación con Dios. Al que no sea creyente también le hago un llamado a que cultive la espiritualidad, porque no es necesario ser creyente para alimentar la espiritualidad. Existen métodos, por ejemplo... Podemos ponerlo la meditación, por ejemplo. Entramos en un proceso de meditación y posteriormente la plegaria a Dios. Digo, eso sirve. Exactamente, la meditación tiene que ir enfocada a calmar el estado anímico de una persona. Tiene que haber un equilibrio, una especie de catarsis. Muy bien, Manuel. Para terminar, y yo sé que este tema también te interesa porque a los próximos años ya vas a ejercer. Las decisiones del presidente en temas de salud, ¿cuál sería tu opinión al respecto? ¿Te la avalas o hay algo que se tendría que mejorar o implementar? Francisco, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Lamentablemente, a veces, dependiendo de las circunstancias, uno no las puede ver inmediatamente. Sin embargo, mi opinión acerca de las medidas que está tomando el presidente son muy favorables, debido a que se han tomado las medidas, como dice él, que en un inicio las medidas pueden parecer exageradas, pero a la larga... Eso refiriéndote a las gráficas. Y solo quería preguntar, ¿estás de acuerdo con esto? Ya que han habido muchos estadistas, muchos matemáticos que dicen que el presidente exageró, pero ya que lo tocaste, ¿qué opinión mereces? Fíjate, Francisco, que sucede de que estamos viendo las gráficas, las curvas de infectados en países de primer mundo como España e Italia, que tienen sistemas de salud mucho más desarrollados que el nuestro, son sistemas de salud universales. Entonces, si analizamos esas gráficas, no es descabellado pensar que en nuestro país, que tiene grandes carencias en el sistema de salud, pueda replicarse la misma situación. Sobre todo si analizamos también la estructura social de nuestro país, en donde todos salimos todos los días a la calle y somos una gran cantidad de población para una extensión territorial muy pequeña que tenemos. Tanto personas a pie como personas en carro. Exactamente. Manuel, ha sido un placer tenerte con nosotros. El tiempo ha sido apremiante. Tenemos mucho que seguir hablando. Esperamos contar contigo para las próximas entrevistas. Te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias, Francisco. Ha sido un placer. Perfecto. Buenas noches. Feliz noche. Eso ha sido todo por hoy. Los esperamos. Recuerden buscarnos en nuestras plataformas digitales, NAFS TV, en YouTube y en Instagram, y en Facebook como Focus Group. Nos vemos hasta la próxima.